Economía y sociedad, por Max Weber, 179, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 7. Estamentos, clases y religión. 4. Los mismos factores hacían recomendable el culto a los funcionarios no militares, en cuyos círculos era también estimado. Es cierto que entre los funcionarios encontramos, por lo demás, gérmenes de una inclinación hacia una religión de salvación. Ejemplo, los funcionarios alemanes pietistas, lo que indica que la piedad ascético-burguesa encontró en Alemania como representante específico de un estilo de vida burgués, no a una capa burguesa de empresarios, sino a la burocracia, y también la piedad de los generales prusianos del siglo XVIII y del XIX, fenómeno más ocasional. Pero en general, no es esta la actitud de una burocracia dominante respecto a la religiosidad. De un lado, es siempre portadora de un amplio y prosaico racionalismo, y de otro, personifica el ideal del orden y la tranquilidad disciplinados como criterio absoluto del valor. Lo que caracteriza a la burocracia es un profundo desprecio por toda religiosidad irracional, unido a la idea de que puede ser utilizada como medio de domesticación. La actitud específica de una burocracia respecto de las cosas religiosas se expresa de un modo clásico en el confucianismo. Carencia absoluta de aquella necesidad de salvación y en general de una ética que tenga sus raíces fuera de este mundo, lo que es reemplazado por una técnica, por su contenido puramente utilitario oportunista, por su forma estéticamente elegante, del convencionalismo estamental burocrático. Aplastamiento, además, de toda religiosidad individual, emotiva e irracional que vaya más allá de la creencia tradicional en los espíritus. Conservación del culto de los antepasados y de una piedad filial como fundamento universal de la subordinación. Finalmente, distancia de los espíritus cuya influencia mágica desprecia el funcionario ilustrado y el supersticioso. Utiliza, como entre nosotros, poco más o menos ocurre con el espiritismo, dejando a ambos, sin embargo, con indiferencia despectiva, que vegete como religiosidad popular y respetándola exteriormente como parte de las obligaciones estamentales convencionales en cuanto encuentra su expresión en ritos estatales reconocidos. La conservación íntegra de la magia, especialmente del culto a los antepasados, como garantía de la docilidad, hizo posible que la burocracia pudiera sofocar todo desenvolvimiento eclesiástico independiente y toda religiosidad congregacional. La burocracia europea se ve obligada, a pesar del desprecio interior a toda religiosidad tomada seriamente, a respetar la religiosidad de la iglesia existente en interés de la domesticación de las masas. Si las capas normalmente más privilegiadas, la nobleza y la burocracia, muestran, a pesar de fuertes diferencias, ciertas tendencias comunes en su actitud religiosa, las genuinas capas burguesas muestran los más fuertes contrastes. Y esto con independencia de los sólidos contrastes estamentales que suelen desarrollar. Pues en primer lugar, los comerciantes pertenecen en parte a la capa superior privilegiada, como el antiguo patriciado urbano. En parte son parias, como los pobres comerciantes ambulantes, en parte privilegiados, pero estamentalmente colocados detrás del noble o de la burocracia, o no son privilegiados o lo son en sentido negativo, aunque representen de hecho capas poderosas, como por orden de importancia los caballeros romanos, los metecos griegos, los pañeros medievales y capas comerciales análogas, gentes de dinero y grandes comerciantes en Babilonia, los comerciantes de China y de la India, finalmente la burguesía del comienzo de la Edad Moderna. La actitud del patriciado mercantil respecto a la religiosidad muestra, independientemente de estas diferencias, contrastes peculiares en todas las épocas. La enérgica actitud mundana de su vida les acerca poco a la unión con una religiosidad profética o ética. Los grandes comerciantes de la antigüedad y de la Edad Media son los representantes de un modo específico, intermitente, no en forma de explotación, de la adquisición ocasional de dinero, y financian a los comerciantes transhumantes que carecen de capital. En tiempos históricos constituyen en parte una nobleza con antigua base territorial que reside en la ciudad y que se ha hecho rica con esa adquisición ocasional. En parte, por el contrario, un estamento mercantil que ha llegado a ser propietario territorial y muestra tendencia a remontar al estamento noble.
Cuando se produce la cobertura monetaria de las necesidades políticas, tenemos a los representantes de los interesados políticamente en suministros y créditos al Estado y del capitalismo colonial, tal como se presentan en todas las épocas históricas. En ninguna parte, estas capas han sido portadoras primarias de una religiosidad ética o de salvación. Cuanto más privilegiada es la situación de la clase mercantil, tanto menos muestra, en general, inclinación hacia el desarrollo de una religión trascendente. La religión de las ciudades mercantiles fenicias, nobles y plutocráticas, está orientada puramente a este mundo y por lo que sabemos no es nada profética. Pero la intensidad de la religiosidad y el miedo ante los dioses de características terribles son muy importantes. Por el contrario, el noble guerrero de la arcaica Grecia, mitad pirata, mitad comerciante marítimo, dejó impreso en la Odisea su sentir religioso con su falta de respeto constante a los dioses. El dios taoísta de la riqueza, casi universalmente venerado por los comerciantes chinos, no muestra rasgos éticos, sino que es de puro carácter mágico. También el culto del helénico Plutón, dios de la riqueza, pero predominantemente agrario, constituye una parte de los misterios eleusinos que no fija ninguna exigencia ética, exclusión hecha de la pureza ritual y del no verter sangre. Augusto intentó aprovechar políticamente a la capa de los libertos ricos, convirtiéndoles en los portadores del culto imperial mediante la institución de la dignidad augustal. Por lo demás, esta capa no muestra ninguna dirección específica propia religiosa que corresponda a sus intereses. La parte de la clase comercial de la India, de religiosidad hindú, especialmente también aquellos círculos de banqueros que surgieron de entre los ricachos prestamistas y de grandes comerciantes de las ciudades, son en su mayoría villavaquianos, esto es, adeptos de la clase sacerdotal Vishnu de Gojulata Gosain, reformada por Vallabha Swami, y cultivaban una forma de devoción a Krishna y Radha, cuyos banquetes rituales en honor del Salvador se han convertido en una especie de ágapes de elegidos. Los grandes comerciantes de las ciudades güelfas de la Edad Media, como los Arte de Calimala, son ciertamente en política colaboradores del Papa, pero se las arreglan con las prohibiciones eclesiásticas contra la usura con medios mecánicos que a veces producen la impresión de burla. Los grandes patricios de la Holanda protestante eran, como arminianos, religiosamente de un sentido político realista y los principales adversarios del rigorismo ético calvinista. Escepticismo e indiferencia son y fueron en todas partes una actitud muy extendida entre los grandes comerciantes y grandes prestamistas frente a la religión.